somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, agradecido por supuesto con todos ustedes que nos están siguiendo en este momento. Y bueno, llegó la parte en donde pues, vamos a disfrutar esta participación. La verdad, siempre me saboreo las participaciones de mi amigo Armando González de Me Too Trade. Vamos a platicar un poco los temas relacionados al freight forwarder y su excesiva oferta, Omar. Hemos platicado en diversas ocasiones esta solución para algunos en la logística, pero los que estamos en la logística podríamos decir el problema del freight forwarder. Sí, la verdad es que juega parte del Para problema. eso presentamos con mucho gusto a Armando González de Me Too Trade. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido a Tiempo Logístico. Saludos, Armando. ¿Qué tal, mi estimado Paco? Omar, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes otra vez. Gustosos de escuchar un experto. Por supuesto que gustosos nosotros de escucharte y de platicar todos estos temas tan interesantes que conoces también, vaya, el asunto de los freight forwarders que digamos que para algunos que desconocen en su totalidad pudiera ser pues una gran solución, digo, no dudo, o sea, y lo sé que hay grandes apostadores para ello y muy buenas soluciones que tengan, pero ¿se estará convirtiendo en un dolor de cabeza? Híjole, vamos si quieren a dividirlos en dos. ¿Ah? Ok, venga. Así, más sencillo. Vamos a poner que es un freight forwarder y que es un revendedor de tarifas de fletes, ¿va? Así es. Porque al final de cuentas son dos tipos de cosas. Creo que todo el mundo hablamos de lo mismo y lo mismo pasa también con las agencias aduanales. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. O sea, es a final de cuentas yo puedo revender un servicio, pero no tener nada atrás. Hoy es muy sencillo. Hoy creo que, bueno, el principal mercado es con Asia, principalmente China. Y pues bueno, ¿qué está pasando? Que el chino le está ofreciendo tarifas a medio mundo. Todo el mundo ve una oportunidad de poder hacer un negocio. Y dice, bueno, compro algo y lo revendo, ¿no? Ahora el chino se pone en todas las facilidades y te dice, ok, pues bueno, déjame lo hago. El problema es que muchas veces la gente cree que eso es ser un freight forwarder. No, eso no es ser un freight forwarder. Ser un freight forwarder se está registrado, en México tienes un registro ante el SAT, que te dan un CAT, eso hay que dejarlo claro. Hay que tramitarte tu CAT para poderlo tener. ¿Para qué? Tenemos una obligación que es la validación nosotros, como freight forwarder, los que tenemos un freight forwarder que está registrado, tienes que validarte y tienes que hacer una validación, como lo hacen las agencias aduanales, por los sistemas, porque la aduana se esté enterando de qué está validando. Lo mismo pasa con los freight forwarders, los que están registrados. Tenemos que validar por medio ya sea de varias instituciones, una de ellas, por ejemplo, es la MANAC, con lo cual estamos conectados mediante un sistema y nosotros validamos información y transmitimos lo que no es un manifiesto como tal, como lo hacen quizás las terminales o las navieras, pero sí lo hacemos nosotros entre ciertas dependencias donde las autoridades quieren ver la información del freight forwarder, la información del agente de carga y la información del cliente final, porque si lo vemos así, en los bill of lading que se transmiten o en lo cual se reportan los manifiestos, muchas veces ni siquiera viene el importador, vienen otras personas. Por lo regular viene el freight forwarder como consignatario. ¿Por qué? Porque es el que revalida el vele y ahí es donde aparece todo este show. El problema, ese no es el problema, de hecho esa es la parte buena, eso es lo que se debe de hacer. El freight forwarder como tal pertenece por lo regular a una asociación, hay asociaciones muy grandes en el mundo, con lo cual puedes crear correlaciones a nivel mundial, lo cual hay que pertenecer a ese tipo de organizaciones. Y número 3, hay que tener un seguro de responsabilidad. El que no es un freight forwarder, el que revende tarifas no tiene ese tipo de seguros. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿qué pasa si un contenedor en vez de mandarlo de Shanghai, Manzanillo, lo mando a Manzanillo, Panamá? Oye, ¿quién va a correr con todos esos gastos? Para eso existen ese tipo de seguros. Entonces, para dejarlo también ahí claro, hay dos tipos de gente que vende tarifas. Ahora, el revendedor de tarifas y obviamente un freight forwarder que esté bien alineado. El importador, exportador, debería de saberlo para saber también con quién está trabajando y muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que suelen trabajar con alguien que revende tarifas y cuando tienen algún problema no hay soporte como tal y ahí es donde empiezan los problemas. Y luego no sé si me doy a entender. Dijiste puros datos hipervaliosos con el nivel de experiencia que tienes. Fíjate algo, el freight forwarder
deben de buscar uno si han de adquirir el servicio a través de él, porque lo pueden adquirir directo también de una línea marítima o línea naviera, pero el freight forwarder, que es una estratega que en ocasiones tiene mejor precio, el que sí está legitimado, coincido contigo, el que tiene infraestructura que busquen, el que tiene oficinas o que de menos se sale del catálogo de yo solo te contesto por correo electrónico, en una oficina que no voy a ver tus correos en 3 días, que no te voy a entregar la liberación de las demoras, o sea, ya que te dé el corte de demoras y que luego te generan una cantidad exagerada de gasto. O sea, que virtualizaste un flete competitivo y barato, pero te salió lo comido por lo servido. Necesitan tener a alguien que sea localizable, que tenga preferentemente personalidad jurídica en México, porque si no tienen a alguien, y por supuesto de las empresas como la tuya u otras, que son empresas que los puedes localizar, que siempre están disponibles al teléfono, que no se deshumanizan de que yo en un call center o en un correo global, que a ver si lo veo, ¿no? No, digo, yo coincido contigo, yo creo que hoy y sobre todo creo que hay que educar aquí mucho al importador, al exportador. Me queda claro que hoy la facilidad de poder hacer muchas cosas está a la orden del día. Te llueven correos por todos lados porque la información es libre y obviamente mucha gente sin conocerlo o sin conocer a la gente o al freight forwarder o operador, como le quieran llamar, pues decide trabajar con ellos y de ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Los problemas tienen que ver mucho con liberación. Para poder liberar, pues obviamente hay que tener muy buenos acuerdos también con las líneas navieras. Me queda claro que un importador, un exportador puede trabajar de manera directa con una línea naviera, como lo comentaste tú, Omar. Si bien es cierto, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con un freight forwarder? Que el freight forwarder mete un pool de clientes que a lo mejor son chicos. Y tiene mejor precio. Claro, y no pueden ir a una naviera porque no les van a dar las condiciones. El freight forwarder lo que hace es meter un pool de clientes para conseguir condiciones con las cuales se los da a todos por igual, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia, pero sí hay que dejar en claro que pues deben de saber muy bien con quién trabajan y cómo trabajan, porque no nada más es hacer un flete como tal, ya sea aéreo o marítimo, sino más bien hay un tema de liberación, hay un tema de responsabilidades, hay un tema también de asesoría, lo cual muchas veces un freight forwarder, y tú no me dejas mentir, Omar, le puede ocasionar muchos problemas a un agente aduanal. ¿Estamos de acuerdo? A la agente aduanal lo puede desde bloquear indebidamente, no asumir, porque hay muchísimos que no están en México, ni siquiera tienen una oficina en nuestro país y están cortando en otras partes del mundo. Y luego hay grandes empresas que tienen tarifa corporativa global, donde el mexicano importador no tiene, o exportador, no tiene ni siquiera relación directa, no lo conoce y no lo contrató. Entonces ahí está la suerte de si lo van a atender, si lo van a escuchar, porque por supuesto que ellos se blindan, hay un nacionalismo para que el recurso quede en esos países de China, Corea, Japón, y que no quede a través de empresas de otros países. Tratan de hacer un esfuerzo, pero nosotros, es de nosotros, los mexicanos, sobre todo las empresas de cualquier origen, pero que tienen domicilio en México, pelear por conocer el face to face, ir a su domicilio, ver que exista, hacer pruebas antes de darle embarques, porque en un ratito te generan gastos a la gente aduanal, le generan gastos al importador y nadie quiere pagar. Y es mucho dinero por día. Sí, me queda claro, y fíjate, algo comentaste y te lo comenté porque se generan muchos problemas también, incluso a la parte de agencias aduanales, incluso a los importadores, exportadores. ¿Por qué? Porque principalmente, como no llevan una responsabilidad como tal, dejan la bronca a la agente aduanal cuando hay un supuesto de demoras, y muchas veces la naviera puede bloquear a la agente aduanal si el importador, el freight forwarder no paga. ¿Estamos de acuerdo, Mar? Y ahí anda la agente aduanal pagando los platos rotos, ¿sí o no? No, le pueden bloquear hasta otros clientes de él indebidamente. Justo. ¿Verdad? Y luego, como tienen a veces garantías, tienen cosas, los pueden ahí hacer un terrorismo. Muchos dicen que pareciera que eventualmente al forwarder, al naviero o algún otro no le alcanza la ley aduanera. La ley aduanera le alcanza a todos. El artículo primero es claro. Y por supuesto que la autoridad tiene que hacer un esfuerzo equiparable y justo, como lo que tú dijiste. Hay empresas como tú que se autorregulan, que se allanan, que son socios de la autoridad, pero por supuesto que tienen que generar certificaciones, tienen que generar registros y tienen que hacerles exigibles, independientemente de que sean empresas que están conectadas a un servicio internacional. Por supuesto que la ley mexicana los tiene que fiscalizar más
monitorear más, exigir más, auditar, y ojalá y existiera una certificación formal muy alineada a todo el tema de garantías y todo el tema que es el negocio México, y sobre todo el tema de localización de esos que se dicen freight forwarders o que se dicen vendedores o navieros, que algunos ni siquiera lo son y se ostentan como tal. No, 100%, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Yo sé que se ha hecho un deporte hoy el día el tener freight forwarders o revendedor de tarifa, uh-huh. Pero pues la mayoría hay que reconocer que no están regulados como se debe. Uh-huh. Lo mismo pasa, y tú lo sabes, Omar, en el tema de agencia aduanal, ¿no? Pasa lo mismo, siempre va a ser así. Nada más que pues hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se mete el cliente al baile, y ha habido muchos casos incluso de exportación, donde ha habido agentes, pseudo agentes de carga, freight forwarders, donde mandan exportaciones, vamos a poner a cualquier parte, y resulta que esas operaciones no se pueden retirar porque vendieron con un término, con un Incoterm, donde era un CIF, y el cliente final no quiere la mercancía y terminan dejando las mercancías allá, y no nada más eso, terminan embarcando al exportador de aquí, porque hay que pagar ahora las demoras que hay allá en otro país, por los términos de venta, por no saber también aplicar los Incoterm, que son temas bastante interesantes, obviamente, que conllevan mucha responsabilidad si un agente de carga no sabe asesorar bien a un cliente, ¿no? Por supuesto. Y para eso están las asociaciones. Hace un ratito tú mencionabas la asociación madre de los navieros, que es la MANAC, y por supuesto que se pueden acercar porque tienen oficinas de representación para ver quiénes están adscritos, quiénes sí son localizables, quienes están ahí al pendiente de sus negocios y que por supuesto les puedan dar un voto mayor de confianza. Pero compran en el extranjero nada más en la subasta de precio y no miden en la repercusión que puede tener. No, es correcto. Yo creo que los que nos toca participar activamente, sobre todo en este negocio o como operadores logísticos o viendo el mundo, la cadena de suministros, vamos a ponerlo así, pues te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de la apertura. Yo te puedo asegurar que en un ratito más que abra mi computadora, así sencillo, voy a tener fácil unos 20 correos de diferentes personas en China queriéndote vender un flete marítimo, y la mayoría ni siquiera son un freight forwarder, pero todo el mundo está revendiendo y te salen con unas tarifas de miedo. Ahora que el mercado ya se cayó otra vez, te llegan a mandar ahorita unas tarifas que hasta te da miedo ver. Y dices, oye, ¿cómo es posible que tienen esas tarifas? Pues no existen. Lo único que quieren es obviamente embaucarte para jalarte con ellos, ¿no? Pero bueno, son estrategias que todo mundo está tratando de hacer, pero hay que decirle también a la mayoría, no se dejen ir por ese tipo de información. Más vale trabajar con empresas serias, con empresas que tienen los registros, con empresas que pueden incluso respaldarlo. Sí. No con cualquier agente que porque está en China y me ofreció una tarifa muy barata. No, primero pregunta si tiene una representación física en este país, que es México. ¿Por qué? Porque hay cheques en garantía que hay que pagar y hay gastos locales. Y ahí es donde vienen los problemas, porque resulta que tiene que hacerlo el importador y no sabe cómo hacerlo. Entonces se meten a veces en camisas de 11 varas y andan teniendo gastos extras. Como lo digo, muchas veces los baratos suele salir muy caro, ¿no? Armando, para complementar esa opinión que estás dando, que me parece de verdad muy importante, el tema de, para agregarle, ¿qué puntos a considerar tienen que tener para poder trabajar con un freight forwarder? Independientemente de lo que nos estás comentando, ¿qué otros puntos se tienen que analizar para tomar la decisión de hacerlo o de no hacerlo? Mira, yo creo que un freight forwarder lo tienes que evaluar porque sea alguien que esté registrado. Número 2, que tenga un seguro de responsabilidad también. Eso es muy importante, que sepas con qué te va a cubrir. Y obviamente el número 3 pues, es alguien que debe de tener precios competitivos. Y el 4, que te tenga ventajas también competitivas. No todo es precio, a los días libres de demoras, que los gastos locales no sean malos, que sea alguien que te aplique un cheque en garantía él en vez de que tú lo tengas. ¿Por qué? Porque ellos tienen a lo mejor una fianza, tienen una carta de garantía con las navieras y son beneficios que le pueden otorgar ¿a quién? A los importadores o exportadores. Creo que son cosas muy básicas que deberían de estar haciendo importadores o exportadores, ¿no? Y a partir de ahí, saber a quién elegir y dentro de ese mundo buscar a los competitivos. No obviamente el más barato, porque el más barato, lo repito, muchas veces alguien que está revendiendo y te va a meter en una de broncas que no tienes idea lo que vas a terminar pagando a veces, ¿no? Hay que ser muy minucioso entonces en ese tema, de verdad, cuando no complicado para un importador nuevo, para una gente que está iniciando en este tema, por cómo poder detectar todos esos aspectos que tenemos que considerar para poder evaluar y decidir
voy a trabajar con un freight forwarder. Pero en verdad que son valiosas tus opiniones, mi querido amigo Omar. Se nos está terminando el tiempo. Siempre me pasa lo mismo contigo, Armando. De verdad, siempre nos quedamos con ese sazón de querer continuar porque siempre lo haces muy interesante. Espero que pueda ser más continua tus participaciones, querido amigo. Sé que siempre estás muy ocupado, pero en verdad es interesante platicar con alguien que conoce. Para los al contrario, muchas gracias por invitarme. Creo que estar en esta radio y poder compartir un poquito de lo que quizás sabemos o de la experiencia que hemos adquirido a través del tiempo, pues eso, y obviamente tener aquí a dos personas también expertas en esta materia, pues bueno, creo que a final de cuentas hace que esto sea muy enriquecedor. Así es que no me queda más que agradecerle. Gracias. Información tan valiosa. Sí, claro, y gracias a todos. Es el programa donde se contactan todos los expertos a nivel nacional. Se comunican de todas partes del país para compartirnos toda su información y su expertise para todos nuestros seguidores. Y evidentemente también para disfrutarlo los que sabemos. Muchísimas gracias, Armando. Sale, hasta luego, cuídense mucho, saludos. Estamos en contacto, hasta la próxima. Bueno, pues ya lo oyeron, pues es un tipo que conoce, sabe de todo el medio. Fíjate que tú tocaste un tema súper valiosísimo para los que van empezando, que no pueden ir a ver que esté localizable, que tenga infraestructura, los recursos todavía no los tienen porque van naciendo y se la tienen que jugar. Lo mínimo que les recomendaríamos es que tengan un contrato de compraventa internacional y 2, que vayan y certifiquen ese contrato de fletamento ante la oficina de representación. Yo tengo una más fácil, Omar. Diplomática. Yo tengo una más fácil. Que se comuniquen al 314-135-1795. 314-135-1795 y nosotros les ayudamos a resolver todo el asunto. Rápido, nosotros le decimos, contáctate con fulano, comunícate con sultano, y nosotros te ayudamos a resolver este asunto porque de verdad se trata de sumar. Nos tenemos que ir a un corte porque tenemos que darle paso al siguiente colaborador. Vamos a un corte, no le cambie, que está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.